Como aún existen varios bulos en este mundo, aquí está la segunda parte del iceberg. Así que sin más continuemos antes de que esto se salga de control. Bananadina. Allá por 1967, se publicó un artículo falso sobre cómo extraer esta supuesta sustancia de las cáscaras de plátano, ya que se decía que funcionaba como psicoactivo. Y es que algunos meses antes se lanzó una canción muy popular de la época, que según la gente la canción trataba sobre fumar cáscaras de plátano, por lo que poco después la bananadina apareció en un artículo del New York Times. La realidad es que este engaño se hizo para hacer preguntas sobre la ética en hacer legales las sustancias psicoactivas con cosas como, ¿y si el plátano común tuviera propiedades psicoactivas, cómo reaccionaría el gobierno? Bueno, aunque las cáscaras de plátano no tengan sustancias psicoactivas, si quieres puedes fumártelas. En su mayoría será puro humo que te pudrirá los pulmones, pero es un mundo libre y puedes hacer lo que quieras. Más o menos. Michael Simpson. Este individuo es un ex abogado y juez, que para empezar, a palabras suyas, afirmaba tener un papel importante en inteligencia y seguridad nacional, ya que decía haber viajado por el mundo en tareas de inteligencia, con contactos en la CIA, el FBI, el Pentágono y el Parlamento británico. Además de atribuirse varios éxitos, como la captura de Osama Bin Laden. Si es que este tipo sí se fumó todas las cáscaras de plátano que ha visto en su vida. Pero lo más sonado de él, fue cuando empezó a difundir la noticia de que Alemania había regresado a los tiempos del señor con bigote y planeaba realizar un ataque nuclear contra los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. El equipo de seguridad sabía que este imbécil no era de fiar, pero como nunca está de más tomar precauciones, se vieron obligados a tomar informes de ello. Según él, los alemanes habían robado una ojiva nuclear y la habían plantado en alguna zona de Londres, principalmente en el Estadio Olímpico para la inauguración de los Juegos, o para un atentado en contra de la reina. Al final no pasó nada de eso, y qué bueno, ya que nos habríamos quedado sin Whatever Tomorrow Crew, y a este señor lo encontraron culpable por difundir información falsa y lo condenaron a 12 meses de prisión. También se le descubrió posesión de 40 fotos indecentes de niños, por lo que se le dio una orden de supervisión de 3 años y una orden de prevención de 5. Solamente. La gallina profeta de Leeds. Así como lo escuchan, y es que en 1806 en Leeds, Inglaterra, los habitantes se empezaron a creer que estaban a nada del día del juicio final, ya que una gallina estaba empezando a poner huevos con la frase, Cristo ya viene. Y lo que parecería una extraña forma de dar a conocer el inminente fin del mundo, resultó ser una farsa por parte de la psíquica Mary Bateman, que escribía esos mensajes en los huevos con vinagre para luego volver a meterlos dentro de la gallina. ¿Pero de dónde sale esta gente? Además, por esa época ella también estaba envenenando a una pareja de creyentes que creía que estaban embrujados. Cuando la esposa murió, Mary fue encarcelada y ahorcada en 1809. Esto al final fue un bulo, pero si las gallinas empiezan a poner huevos con mensajes en hebreo, arameo o incluso griego, yo me empezaría a preocupar. Rosy Ruiz. Esto igual ya es conocido, y se trata de aquella competidora que dejó a todos perplejos al ganar el maratón de Boston con la tercera mejor marca femenina de la historia, además de superar por 25 minutos su marca en el maratón de Nueva York 6 meses atrás, lo que le dio la clasificación a Boston. Pero ya desde el inicio la gente empezaba a sospechar, ya que el ganador de la prueba masculina no podía creer que ella haya llegado sin señales de sudor y respirando con normalidad, mientras él todavía estaba exhausto. Ella respondió que se había levantado con mucha energía ese día y que por eso se veía entera. Al momento de investigarla, una fotógrafa afirmó haberla visto en el metro de Nueva York, saliendo cerca de la carrera y reincorporándose a la prueba. Por lo que un par de estudiantes afirmaban haberla visto haciendo lo mismo en Boston. Al final ella fue descalificada y solo tuvo la medalla de oro por 8 días antes de dársela al segundo lugar, que en realidad sería el primero. En sus palabras, decía que no tenía la intención de ganar, sino que solamente quería terminar la carrera, cuando se dio cuenta de que había ganado. Engaño ovni de Morristown. Todo empezó el 5 de enero de 2009, cuando en el cielo de Morristown en Nueva Jersey se pudieron ver unas misteriosas luces rojas que flotaban en el cielo. Rápidamente la gente asoció esto con una potencial invasión extraterrestre, por lo que hubo varias llamadas al 911 esa noche.
Que ya me dirán qué puede hacer la policía ante una inminente invasión alien, pero ¿quién soy yo para juzgar? La torre de control del aeropuerto igual vio las luces, pero usando el radar no pudieron determinar de qué se trataba. Y así volvió a pasar por otros 4 días, que incluso redes de noticias y algunas páginas web hablaron del suceso. Pero fue hasta abril cuando 2 chicos presentaron una prueba en video para demostrar que ellos habían sido los autores del engaño, lanzando 5 bengalas atadas a globos de helio, y que lo describían como un experimento social. Maldita sea, ya empezamos con los experimentos sociales. Pero ellos decían que era una forma de exponer a la ufología, y así demostrar lo fácil que era engañar a los supuestos expertos en ovnis, como el pelos ese de History Channel. Pocos días después de revelar la broma, fueron condenados por conducta desordenada con una multa de $250 y 50 horas de servicio comunitario. Platillos de Dropa. Es una leyenda acerca de una especie alienígena que habría aterrizado cerca del Tíbet hace 12.000 años. Supuestamente en 1938, un profesor de arqueología y sus estudiantes fueron de expedición a las cuevas inaccesibles cerca del Tíbet, donde encontraron cuevas que pudieron haber sido talladas con un sistema artificial de túneles. Además de que encontraron muchas tumbas con esqueletos de menos de 1,5 metros con cabezas anormalmente grandes y cuerpos pequeños, delgados y frágiles. Vamos, como los marcianitos verdes de toda la vida. Alguien sugirió que podría ser una especie de gorilas de montaña, pero nadie podía creer que hubiera monos que se enterraran los unos a otros. Sí, y encontrar una raza alienígena es mucho más normal. También se descubrieron paredes con el sol, la luna, estrellas y la tierra talladas. También se encontraron algunos discos que contaban la historia de esta raza autodenominada Dropa, que pretendían llegar a su planeta pero su nave falló y cayeron en la Tierra. Ahí fueron atacados por un pueblo cercano, hasta que mediante signos pudieron quedar en paz, pero los Dropa nunca pudieron reparar su nave y se quedaron a vivir en la Tierra. El problema es que esto viene solo por los relatos de los autores, o algunas fotos borrosas que no corresponden con lo que se contaba. Pues no lo sé, al final lo único que existe en el Tíbet creo que es Shambhala y poco más. El Día Mundial del Salto. Fue un evento que se planeó para el 20 de julio de 2006, donde una organización esperaba que 600 millones de personas del hemisferio norte saltaran simultáneamente. Así es esa típica creencia de que si toda la población saltara al mismo tiempo podrían mover a la Tierra. Pero no solo se queda ahí, sino que también se creía que así podrían mover la Tierra a una nueva órbita donde no habría calentamiento global. Dejando de lado que no podríamos mover la Tierra si todo mundo saltara al mismo tiempo ya que somos insignificantes ante la masa de la Tierra, también veo un poco justo lo de poder cambiar la órbita a una donde no haya calentamiento global, ya que de por sí naturalmente la distancia entre el Sol y la Tierra va variando conforme su recorrido sin que haya variaciones de temperatura. Vaya, al final estudiar sí te sirve para algo. Gigante de Cardiff. Se trata de un fraude en 1869, cuando George Julio mandó a tallar una estatua con figura humana de más de 3 metros a partir de un bloque de yeso, para luego enterrarlo y hacerlo descubrir por un constructor de pozos. La idea surgió ya que había escuchado que la Biblia se interpreta de manera literal, como el pasaje que dice, había gigantes en la tierra. Un empresario de la época intentó comprar el gigante, pero como no se concretó la compra, decidió mandar a hacer una réplica del gigante, tratando de pasar el suyo como verdadero y el otro como un fraude. Al final se descubrió el fraude ya que se encontraron marcas de cincel en la estatua. Y hacía falta las marcas para darse cuenta. El engaño de la Gran Muralla China. Aquí fácilmente podría decir que en realidad la muralla china es un fraude y que en realidad no existe tal estructura, razón por la cual no la podemos ver desde el espacio. Pero la verdad es que no, y este punto trata sobre una noticia inventada en 1899 acerca de que había ofertas por parte de empresas estadounidenses en un contrato para demoler la muralla china y construir una carretera en su lugar. Hubo preocupaciones acerca de mentir sobre algo tan extenso, pero no llegó a nada. En 1900 hubo una rebelión, aunque no está confirmada su relación con la noticia. El engaño de Yaco. Este dato es corto, y es que en 1884 salió la noticia en un periódico canadiense de que habían encontrado un gorila cerca de la Columbia Británica.
A este lo nombraron como Jaco, pero la cosa está en que el artículo original describió al animal no como un gorila, sino como algo similar a Pie Grande, por lo que salieron varios defensores de la existencia de dicha criatura, a lo que muchos libros y críptidos citan al artículo original del periódico como una prueba contundente. Ya dije que me gustan los críptidos, por lo que por mi parte diré que todo es real. Figuras de Acámbaro. Es una colección de 32.000 piezas que se descubrieron en el municipio de Acámbaro en México, y fueron descubiertas en 1969 y supuestamente representaban animales extintos como dinosaurios no avianos. Lo que significa que son dinosaurios como los de hace millones de años, y no como los dinosaurios que tenemos en la actualidad. Aquí la cosa es que al momento de verificar la antigüedad de las piezas con una nueva técnica en desarrollo llamada termoluminiscencia, los primeros resultados decían que eran de 2500 a.C. Aunque años después se volvió a realizar la prueba y se concluyó de que eran falsificaciones recientes. Hunting for Bambi. De esto ya había escuchado hace un tiempo, y se trata de una serie de videos publicados en 2003 que se centraba en la competencia para cazar mujeres desnudas con armas de paintball en los desiertos de Las Vegas. Esto provocó una gran controversia y se hablaba de ello en todas partes, además de que un residente de Florida y el creador del juego afirmaba que no era un engaño. Pues resulta que en realidad todo era justamente un engaño y cada cosa que sucedía en los videos estaba perfectamente planeado. El engaño de la patata de Maggie Murphy. Es una leyenda sucedida en Colorado, donde se dio a conocer una papa enorme la cual estaba tallada en madera. Aunque la gente se creyó la farsa e incluso le pedían al agricultor que les vendiera algunos pedazos de la papa para que ellos mismos pudieran cultivar su propia papa gigante en casa. No sé mucho de agricultura, pero creo que así no funcionan las cosas. Pues no fue más que un engaño creado por un editor de periódico local para promover una feria callejera. El gran engaño lunar. Y no se trata de esa creencia de que la humanidad no pudo llegar a la luna, sino que fue una noticia falsa que se publicó en 1835 en un periódico de Nueva York, donde se informaba sobre el descubrimiento de vida en la luna. El supuesto se le fue atribuido a un astrónomo británico quien desconocía de la noticia, ya que en ese momento se encontraba trabajando en otra cosa. Se decía que gracias al telescopio de mayor aumento construido hasta la fecha, se pudieron observar en la Luna la existencia de océanos, ríos, bosques con manadas de bisontes y gacelas, además de castores que caminaban en dos patas y humanoides con alas. Pues como era de esperarse resulta que era falso. Sí que era fácil engañar a la gente hace varios años. Bueno, tampoco es como que la cosa haya cambiado mucho. Chaco Paul. En 2009 surgió esta noticia en algunos medios chinos, en los que se contaba acerca de la ciudad de Chaco Paul, que se supone se trataba de una ciudad ubicada al norte de Suecia con una población de 25.000 habitantes, siendo exclusivamente mujeres. Se contaba que fue fundada en 1820 por una viuda rica que odiaba a los hombres. Los hombres tenían prohibido entrar, por lo que la mayoría de sus habitantes desesperadas por sexo se volvieron lesbianas. Inmediatamente después de los informes, las agencias turísticas de Suecia se inundaron de millones de hombres chinos solicitando información al respecto. Incluso un portavoz sueco tuvo que salir a aclarar que con esa población sería una de las más grandes ciudades al norte de Suecia, por lo que era imposible que se mantuviera el secreto por 150 años. En pocas palabras desmintió eso. El caso Sokal. Seguimos con los engaños científicos, y es que en 1996 el profesor de física Alan Sokal envió un artículo pseudocientífico a la revista Social Text. Sokal tenía la intención de demostrar la falta de rigurosidad y evaluación que tenían estas revistas a la hora de publicar artículos. Ya que él afirmaba que la revista publicaría cualquier artículo aunque estuviera plagado de sinsentidos, siempre y cuando sonara bonito y apoyara los prejuicios ideológicos de los editores. Y al final su artículo sí fue publicado, y en él se decía básicamente que la gravedad era un constructo social, es decir, que la gravedad existe solamente porque la sociedad se comporta como si existiera, por lo tanto si no se creyera en ella no tendría efecto. Obviamente esto no es cierto, pero aún así el artículo fue aceptado, y al mismo tiempo en otra revista Sokal afirmaba que su artículo era un engaño, y esto desembocó en un escándalo académico en la universidad que publicaba la revista. Si es que al final no salió gracioso el Sokal este. Documento 12, 571, 35, 70.
Es un documento falso que se publicó en 1989, y en él se decía que durante la misión del transbordador STS-75 habían realizado diversos actos sexuales para determinar qué posiciones eran más efectivas en gravedad cero. El documento continúa informando que de las 10 posiciones probadas, 6 requerían el uso de un cinturón y un túnel inflable, mientras que 4 dependían de colgar. La cosa es que la misión STS-75 ocurrió en 1996, 7 años después de la publicación del artículo, por lo que se puede determinar que todo es falso. Aún así mucha gente se lo ha creído, por lo que la NASA tuvo que salir en varias ocasiones a aclarar que todo fue un engaño. Sé que este documento es falso, pero lo más probable es que este tipo de pruebas alguna vez se hayan realizado de verdad. Gatitos bonsai. Jaja, gatitos bonsai. Pues fue una broma que se difundió en internet por medio de una página web allá por inicios de milenio. En esta página se daban instrucciones de cómo embotellar un gatito para usarlo de decoración en lugar de un bonsai. Se decía que el gatito después de nacer era colocado en un recipiente de vidrio para que al crecer adoptara la forma del recipiente. Así el gatito podría respirar a través de agujeros en el cristal y ser alimentado y expulsar sus heces por medio de sondas. La página fue creada por un bromista del MIT que al parecer se aburría mucho, donde se incluían todos los materiales para poder hacerlo, e incluso se mostraban fotografías de los resultados, aunque se trataban de ediciones y en realidad todo era falso. Vamos, que es bastante obvio. Aunque la indignación de la gente no se hizo esperar, y en varios sitios y foros se mostraba el descontento sobre esto, e incluso hubo correos cadena para recoger firmas y llamar la atención de sociedades protectoras de animales. Muchos medios le dieron la importancia como si la noticia fuera cierta, e incluso el FBI tuvo que estudiar el caso. Silvo Soka. Y no se trata del hermano de Katara, sino que es un hombre que se hizo famoso en 1948 por un supuesto vuelo en cohete que realizó. La cosa está bastante curiosa, y es que Sokka tenía dificultades en casa, por lo que se decidió ir a trabajar a Suecia. Él decidió irse en bicicleta, por lo que tras 3 horas y media de viaje ya estaba cansado y hambriento, y como se acercaba la noche, junto con su bicicleta se sumergió en un lago cercano. Aquí empiezan las preguntas, ¿y cómo por qué sumergiría su bici? Poco después una familia encontró a Sokka recostado boca arriba en el patio de una casa con su ropa mojada y con binoculares colgando de su cuello. La familia se lo llevó adentro, donde le dieron ropa seca y una bebida caliente. Sokka le dijo a la familia que había dejado su casa en una nave espacial de 7 metros de largo y un peso de 3 toneladas. Dijo que el vuelo había durado 3 minutos 30 segundos, llegando a una altitud de 7000 metros antes de que el tanque de combustible se rompiera y la nave cayera al lago. Él pudo sobrevivir y se fue arrastrando al patio de la casa. Esa noche su padre fue a buscarlo, pero su supuesto vuelo había causado una gran conmoción y la búsqueda de la nave en el lago comenzó. La noticia se extendió por diversos medios, e incluso la policía sospechaba que el vuelo hubiera sido real, por lo que Sokka habría cometido varios delitos por volar y construir un avión sin permisos, tanto que el caso adquirió dimensiones políticas. Al final se descubrió la farsa y solamente se encontró la bici de Sokka en el lago. Que sigo sin entender por qué sumergirla también, pero bueno. Sokka resultó no tener sanciones legales, aunque por la vergüenza, su familia decidió cambiarse el apellido a Salke. Noticias falsas sobre la explosión de Columbia Chemicals. Fue una noticia donde se decía que había habido una explosión en la planta química en Centerville, Luisiana en 2014. Se decía también que los responsables habían sido militantes de ISIS, y la noticia fue tan planeada que se enviaron mensajes de texto a muchos residentes locales contándoles la noticia. También en Twitter se distribuyó una supuesta captura de pantalla del artículo en el sitio web del New Orleans Times. Incluso se creó una página en Wikipedia hablando sobre la explosión, páginas en Facebook y un video en YouTube que pretendía mostrar imágenes de ISIS para atribuirlos como los responsables del supuesto ataque. Pues un año más tarde se decía que todo fue una campaña de desinformación por parte de una institución rusa. Si es que desde esa entonces las cosas se van calentando para la Tercera Guerra Mundial. Y luego que ni a Rusia ni a Estados Unidos les gusta entrar en conflicto, pues peor. Creo que estamos jodidos. Y ya está, con esto damos por finalizado el iceberg. Ahora hasta yo me sorprendí por traer un nuevo video en menos de una semana, pero les digo que estoy regresando con todo.
Aunque mejor no digo nada ya que de aquí me desaparezco 2 semanas. Pero trataré de que no sea así, sobre todo porque tengo muchos videos planeados, y la verdad es que se van a volver más interesantes. Así que si pude entretenerlos aunque sea un momento, me haría muy feliz que dejaran su like, una suscripción en caso de no estarlo ya, y también pueden compartir el video. Y por hoy me voy, ya que dejé de creer en la gravedad, y ahora ya no tiene efecto sobre mí. Ahora, ¿cómo le hago para regresar al suelo?